¿Sabías que cada día recibirás nuevos retos? Y en base a esos retos serás llamado a tomar decisiones. Y esas decisiones, de la forma que reacciones, harán que camines en libertad o no. Hoy quiero traerte como tema caminando en libertad. Ya hemos visto nuestra condición, hemos visto que Jesús nos hizo libres del pecado, estábamos en esclavitud, pero Jesús nos hizo libres del pecado. Aprendimos cómo permanecer en esa libertad y hoy veremos dos componentes que te ayudarán a seguir caminando en esa libertad. Y el primero de ellos es la obediencia. Mira, quiero leerte el Salmo 119:45 que dice así: Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. La obediencia trae bendición. La Biblia existe porque es un beneficio que Dios quiere que tú y yo tengamos. Sí, lo comparé anteriormente con el GPS o el GPS en nuestra vida. Es como ese mapa. Si no sabemos la dirección hacia dónde vamos, nunca llegaremos a ningún lugar. Así que la palabra de Dios está ahí con un propósito. Dios quiere lo mejor para nosotros y se quiere cerciorar a través de su palabra que nosotros tengamos las instrucciones necesarias para poder vivir en este mundo y llegar a casa nuevamente. Cuando ya partamos de este mundo, podamos llegar al cielo, a nuestro hogar, a nuestra morada eterna. Por eso es por lo que necesitamos conocer la palabra. No podemos ser obedientes a esa palabra si no la conocemos. Y tengo un ejemplo. Imagínate que tuviste un desacuerdo con tu esposo, con tu pareja, y quizás te sentiste ofendido o ofendida, sientes que la persona fue cruel y te habló de una forma que no te debió hablar. Estás ante ese tipo de emoción. ¿Y qué es lo que la emoción te está diciendo? No tienes que hablarle, estás molesta, ignórale y quizás ya llegó la noche y estás tentada a simplemente seguir la situación de la misma forma porque no has visto ningún cambio en la otra persona. Entonces no quisieras hacer el acercamiento porque no estás lista o listo, no estás preparado para poder resolver la situación. Y lo menos que quisieras es enfrentar a esa persona en este momento. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia acerca de estar molestos los unos con los otros? Yo quisiera que veamos rápidamente en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26 al 27. Mira lo que dice. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. La palabra es clara. A pesar de que yo no siento resolver la situación, la palabra me está diciendo que yo necesito resolver la situación por el bienestar de ambos, para que el enemigo, para que el diablo no tome ventaja de esa situación en nuestra relación. Debemos resolver lo antes posible. Y la palabra es bastante clara cuando dice que no se debe poner el sol, o sea, que no nos debemos acostar enojados. Entonces, estás ante una disyuntiva, te sientes molesto o molesta, sientes que no estás listo para enfrentar la situación, pero la palabra de Dios te dice otra cosa, te dice que lo debes hacer. Y la palabra de Dios siempre tendrá la razón porque Dios sabe más que nosotros. Y te voy a decir el por qué. Muchas veces no estamos listos para resolver la situación porque nos sentimos inocentes del todo, porque sentimos el orgullo, muchas veces puede ser el orgullo y muchas veces puede ser el pensamiento de que yo soy siempre la persona que va a resolver la situación. Pero la palabra de Dios te dice que lo debes resolver, o sea, la debes poner por encima de todos esos pensamientos y de todas esas emociones y te darás cuenta que siempre vas a ganar. ¿Por qué? Porque cuando hay una situación de conflicto, lo más importante es ganar el corazón de la otra persona más que el mismo argumento. Y la palabra de Dios nos da el terreno propio para poder llegar a hacer eso, por encima de todo lo que podamos estar experimentando. Así que si la decisión la tomas siendo obediente a Dios, a su palabra, vas a caminar en libertad, porque vas a estar siendo obediente. Pero también tienes la opción
de no hacerlo, de dejar que el sol se ponga sobre ese enojo y así estarás siendo desobediente y no podrás caminar en la libertad con que Cristo nos ha llamado a caminar. Sí, caminar en libertad no es siempre fácil, pero créeme que siempre es la mejor opción. Otra de los componentes que te quiero presentar en este día que te van a poder ayudar a caminar en libertad es la santidad. Y la santidad no es otra cosa que el ser separados para Dios. Aquí me voy a detener bastante porque parte de ser obediente es caminar en santidad. Y ser obediente es simplemente caminar en santidad. Y por eso me voy a detener un poquito más, porque una cosa te lleva a la otra. Y quiero explicar exactamente, según la Biblia, lo que es caminar en santidad. Ya te dije que es ser apartado para Dios. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice así: pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Mira, el caminar en santidad no es otra cosa que amar a Dios más que todas las cosas, especialmente amarlo a Él más que a ti mismo. Es abandonar tus derechos, es el querer vivir ya no para ti ni para nadie más, sino para el Señor. Y yo sé que de palabras se escucha lindo, pero en actos es mucho más difícil. Sabemos que esta naturaleza, esta doble naturaleza está en nosotros. Está el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que Él genera el fruto del Espíritu. Pero también tenemos esta naturaleza pecaminosa, viciada, grabada en nosotros, porque era lo que estamos viviendo antes de recibir a Jesús. Quisiera que veamos en el libro de Efesios capítulo 4. Y es un poquito extensa, así que voy a estar pausando para ir explicando de los versos 17 al 32. Hay una serie de mandamientos que nos van a ayudar mucho a vivir en la santidad con que Dios nos ha mandado a vivir, porque recuerda, Él es santo. Mira, leemos en el verso 17 y 19 así: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Así que aquí Pablo le está advirtiendo a la iglesia y le está diciendo: así vivían vivían ustedes y así viven las personas que no conocen a Jesús. Esa es la forma de proceder de ellos. Y tú puedes ver ahí la lista de cosas que te dice. O sea, no hay nada agradable, no hay nada bonito. Hay confusión. Pues obviamente porque no conocen a Dios, tienen la mente en oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios nos ha ofrecido, esa nueva vida en Cristo. Dice que cerraron la mente y endurecieron el corazón. Han perdido la vergüenza y viven para los placeres sexuales y practican con gusto toda clase de impureza. Eso describe al mundo sin Cristo. Y si tú antes de recibir a Jesús, lo mismo yo, de esa forma estábamos viviendo. Pero Pablo dice: pero ya no tiene que ser así. Ya ustedes han recibido a Jesús. Por ende, ustedes pueden vivir de una forma diferente. Mira lo que dicen los versos del 20 al 24. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y actitudes. Me encanta esta palabra. Póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Hay dos palabritas en estos versos que me encantan. La primera es desháganse. Desháganse de todo aquello que viene del mundo. Recuerda que ahora tú conoces a Jesús. Y la otra palabrita que me encanta es pónganse.
Nos tenemos que quitar, deshacernos de esa vieja naturaleza pecaminosa que está viciada, corrompida en nosotros. Y necesitamos ponernos la nueva naturaleza, la nueva vestimenta de santidad que Dios nos ha dado. ¿Qué me quieren decir estos versos? Que todavía esa naturaleza puede estar en mí, que yo tengo que tener cuidado, que es un acto consciente, yo tengo que ser intencional, yo tengo que buscar, quitar y ponerme cada día, en cada momento, en toda circunstancia, cuando voy a tomar decisiones, especialmente cuando las emociones me empañan el juicio, yo necesito quitarme y ponerme esa nueva naturaleza. Nosotros vivimos creando patrones todo el tiempo y asimismo nuestra mente crea esos surcos, esos caminos. Te quiero dar un ejemplo. En la mañana te levantas y ¿qué haces? Sales de la cama, quizás tomas tu celular, quizás ves las redes sociales, quizás no tienes tiempo, sales de la cama corriendo, pues porque te tienes que ir a trabajar. Pero tú no te vas a ir sin antes ir al baño, lavarte los dientes, bañarte, arreglarte, vestirte, desayunar en muchos de los casos, hacerte tu cafecito o tu té y luego marcharte. Y asimismo, eso lo haces todos los días porque lo has aprendido y es lo que te resulta. Y nuestra mente es de la misma forma. Está diseñada para aprender rutinas, para aprender caminos. Y cada vez que la mente tiene una sensación, una emoción, va a crear unos surcos y va a crear unos patrones de conducta. Me explico. Otro ejemplo buenísimo. Estamos conduciendo, estamos quizás en las tiendas haciendo el shopping y de momento sentimos un olor muy rico, un olor a hamburguesa, un restaurante muy rico y es cerca de la hora del mediodía y aunque no quizás no tienes mucha hambre, pero ese olor te estimula a querer comerte ese rico hamburger. Las emociones te están diciendo, sí yo quiero, qué alegría, siento esta alegría, siento emoción de poder saborearlo, de poder tenerlo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Vas a terminar yendo a la tienda y comprándote la hamburguesa o el hamburger y comiéndotela, ¿ok? ¿Qué va a suceder? Ya se creó un surco, un camino en tu mente, entre tu mente y tus emociones. Y cada vez que tú estés fuera, quizás haciendo tus compras y tengas un poco de hambre y huelas ese rico olor nuevamente, tengas esa experiencia en tu olfato, tu mente y tus emociones te van a decir que es hora de volver a comerse la hamburguesa. Y es de la forma que nosotros reaccionamos. ¿Por qué? Porque nuestra mente, como te dije antes, tiende a hacer surcos, caminos, que cada vez que te enfrentas a una misma situación, ya el camino ha sido diseñado. Y esto es para bien, pero también muchas veces es para mal, porque se nos hace difícil superar las cosas que necesitamos superar. Por ejemplo, si estoy molesta, si hay una sensación en mí, sucedió algo, mi mente y mis emociones se ponen de acuerdo para saber que estoy molesta. De la forma que yo voy a reaccionar, ya tiene un surco, un camino. Y no importa con quién sea, voy a reaccionar de la misma forma. Así que para aprender algo nuevo se me va a hacer un poco difícil. Hay que borrar ese camino, ese surco y sustituirlo con algo diferente. Quisiera que leamos Romanos capítulo 12, verso 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces realmente es necesario que nosotros estemos expuestos a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que entonces esos surcos y esos caminos puedan ser sustituidos al nosotros tratar de ser obedientes a la palabra y de vivir una vida de santidad. Ya la palabra nos deja claro que el airarnos no es pecado, pero el mantener ese coraje, esa ira o el accionar con esa ira, entonces es lo que nos va a hacer que pequemos. Y es ahí donde la palabra de Dios dice que necesitamos ser transformados, nuestra mente necesita ser transformada.
Los versos, seguimos en Efesios 4, el verso 25 al 27, mira lo que dice. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados porque el enojo da lugar al diablo. Así que aquí este versículo bíblico lo habíamos usado un poquito antes, pero es interesante ver lo que dice el 25 y el 26 también. Así que no debemos decir mentiras. Otra de las cosas que normalmente en nuestra cultura especialmente es que muchas veces tratamos de justificar una mentira diciendo, ay no, pero es una mentirita pequeña. Sabes que Satanás es el padre de mentira y la verdad siempre nos llevará mucho más lejos. ¿Por qué? Porque nos hará cada día más libres. No necesitamos justificarnos. Realmente debemos presentarnos tal y cuales somos. Y si quizás recibimos algún rechazo, no es por nosotros, sino es por la otra persona. La verdad siempre debe ser nuestra mejor carta de presentación. Así que la palabra dice que siempre debemos optar por decir la verdad. Seguimos en los versos 28 al 29. Mira lo que dice. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los escuchan. Y este verso tiene muchos. Te dice que no debemos robar. Cuidado con nuestras finanzas en el momento de hacer nuestro income tax o nuestros taxes. Cuidado no sé, las pequeñas transacciones. No debemos robar. Y un numerito que alteremos, eso significa robo. Siempre debemos, como decía el verso anterior, irnos con la verdad. No importa si hay que pagar una cantidad mayor. Créeme que esa cantidad mayor que pagues en obediencia será de mucha más bendición que cualquier numerito que puedas alterar. También dice que debemos usar nuestras manos para trabajar dignamente y ayudar a aquellos que no pueden o que no tienen. Qué lindo, ¿verdad? Es la oportunidad de poder ayudar. El amor ve una necesidad y la cubre. Eso no puede ser diferente. Eres movido a misericordia y a querer ayudar a los demás. También nos dice que no debemos emplear un lenguaje grosero, que todo lo que u ofensivo y que todo lo que salga de nuestra boca sea bueno y útil, a fin que esas palabras resulten de estímulo a los que nos oigan. No debemos emplear un lenguaje grosero. Debe ser todo para la edificación de la otra persona y de ti mismo. Así que mucho cuidado con lo que sale de nuestros labios. Verso 30, mira lo que dice. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. ¡Qué hermoso! Somos propiedad de Dios por medio de su Santo Espíritu. Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Su Santo Espíritu es Dios en nosotros. Y por ende, nosotros debemos ser condescendientes, saber, estar conscientes de que Él está morando en nosotros y que Él es santo. Eso es lo menos que tú y yo queremos, que el Espíritu Santo se sienta incómodo. El Espíritu Santo es una persona, es Dios con nosotros, es Dios viviendo dentro de nosotros. La santidad hace posible que el Espíritu Santo se sienta cómodo, que el Espíritu Santo pueda trabajar en ti, que el Espíritu Santo pueda comunicarse contigo y a través de tú conocer la palabra, Él te pueda revelar y recordar quién es Dios y cuán santo es Dios y pueda hacer la imagen de Jesús en ti cada día más. Así que no nos pongamos en el medio de la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Mira, verso 31 al 32 y con esto finalizamos esta porción bíblica de Efesios 4. Líbrense de toda amargura. Yo creo que esta es la parte más difícil. Furia, enojo, palabras ásperas,
calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, qué lindo, sean amables unos con los otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Esta porción bíblica es la más difícil, pero es la más hermosa. Me encanta que dice que nos tenemos que liberar, ¿verdad que sí? De todas esas cosas que no hacen que el Espíritu Santo se sienta cómodo, ni que tú vivas una vida en libertad, una vida en unidad y en una buena relación los unos con los otros. Pero también me gusta la palabrita que dice, por el contrario, deja eso atrás, no lo practiques. Más bien, dice, sé amable, sé de buen corazón, perdona a los demás, tal como Dios me ha perdonado a mí. Yo no voy a perdonar a los demás porque hay un mérito en mí. Yo voy a perdonar a los demás porque yo me he sentido tan perdonada, tan amada, que es de la única forma que yo puedo entonces hacerlo con otros. Lo que he recibido lo quiero pasar. Así que realmente no hay mérito en mí. Mira qué bella porción bíblica. Esta porción bíblica nos va a ayudar a vivir en santidad si la obedecemos. La verdad que quiero compartirte hoy. Obtendremos caminar en libertad cuando querramos ser apartados para Dios. En otras palabras, cuando lo amemos más que a nosotros mismos y decidamos poner en práctica lo que nos dice la Biblia. Así que vamos a poder caminar en libertad cuando amemos más a Dios que a nosotros mismos y estemos listos para poner en práctica lo que nos dice la Biblia. Esa es la verdad que quiero compartir contigo. ¿Qué te parece si oramos? Todo lo que hemos hablado es muy bello, es muy hermoso, pero como te dije antes, ponerlo en práctica es mucho más difícil de lo que pensamos, porque estamos viviendo en esta naturaleza, en esta lucha, en este mundo caído, y necesitamos siempre de la ayuda de nuestro Dios, del Espíritu Santo. Así que, ¿te parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti agradecida por esta lección que nos has dado hoy. Gracias, Dios, porque es posible caminar en libertad. Gracias a que Jesús nos dio esa oportunidad. Ahora te pido que a través de esta enseñanza podamos tomarla, Señor, ser obedientes y buscar, Señor, esa santidad que nos pondrá a salvo de este mundo, a salvo de errores, pero también nos ayudará a seguir caminando en esa libertad tan hermosa que tú nos has dado. Yo te presento a cada persona que está viendo, Señor, este podcast, y yo te pido que le des, Señor, lo que necesitan para ponerlo en práctica, Señor. Que sepan que la obediencia, Señor, es lo más hermoso que podamos hacer, porque es la prueba más grande del amor. Y la santidad es reflejarnos en el rostro de Jesús y cada día querer ser más como Él. Espíritu Santo de Dios, te pido que nos ayudes y que tu presencia en nosotros sea la diferencia, sea lo que nos estimule y nos lleve a vivir cada día más como Dios quiere que vivamos. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Emocionada porque la próxima semana estaremos comenzando una nueva serie, Relaciones Sanas, titulada, la primera va a ser titulada Una relación vertical. Si quieres saber más lo que es esa relación vertical, simplemente espérame en la próxima semana. Compártelo, por favor, con amigos y familiares, dale like y recuerda que caminar en libertad es un proceso de cada día. Hasta luego.